siempre agradecemos al Señor por la oportunidad de abrir la Biblia y ver cómo Dios habla a nuestros corazones y a nuestras mentes con respecto a las verdades que Él ha dejado allí reveladas. Hoy vamos a ver el uso de las palabras bíblicas que necesitamos tener bien claro para poder saber hacer una exégesis de las cartas, como en este caso de Tesalonicenses, y vamos a trabajar sobre la expresión día de Cristo. Normalmente las personas creen que día de Cristo, día del Señor, día de Yahvé o de Jehová son lo mismo. Vamos a tratar de explicar que haciendo un buen estudio no son iguales. Empezamos estudiando el tema de la palabra arrebatamiento y la palabra día. La subrayamos porque ya las hemos estudiado. Repasen ese tema para poder seguir comprendiendo lo que va a venir después. Hoy vamos al Gemera Christou para ver exactamente qué quiere decir. Bien, el día de Cristo vamos a tratar de definir primero y luego demostrar que es así. Denota el tiempo de tres verbos que se usan en la Biblia para hablar de la presencia, de la venida del Señor Jesucristo. Son parusía, epifanía, apocalipsis. Y es el tiempo que tiene Cristo con los suyos, con su iglesia. Son las actividades que empiezan inmediatamente después del arrebatamiento. Es decir, nos encontramos con Él en las nubes y a partir de ese momento es el día de Cristo. Eso va a ser hasta la eternidad. Es decir, no termina. Por eso en 1 Tesalonicenses 4 dice que nos vamos a encontrar en las nubes y estaremos con Él para siempre. Y esa expresión, como ya la hemos visto, nos obliga a poner a la iglesia con Cristo en todo momento a partir de ese instante. Tribulación, milenio y eternidad, estamos siempre con Él. El primer texto, el día de Cristo en Filipenses 1:10, el segundo, el día de Cristo en 2:16, el día de Jesucristo en Filipenses 1:6, también se ve la expresión el día del Señor Jesús en 1 Corintios 5:5, el día del Señor Jesús en 2 Corintios 1:14 y el día de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 1:8. Lo curioso es que el único que va a utilizar de los apóstoles que no sea Pablo, que a quien Dios dice Efesios 1, 2 y 3, le dio toda una gran cantidad de revelación y lo colocó como administrador de estos misterios que no habían sido dados a conocer anteriormente. Por favor, revisen el capítulo 2 y 3 de Efesios, porque ahí se nos dice que este misterio no lo conocieron los santos del Antiguo Testamento. Y Pedro nos va a decir que a ellos se les reveló que lo que había no tenía que ver con ellos, sino con eventos futuros. Y esto no es por la iglesia, sino por el plan de Dios, al posponer el reino de los cielos, en Mateo 12, endurecer al pueblo, en Mateo 13, y después hablar parábolas para que no puedan entender las verdades. Y en Pedro, en 2 Pedro 1:19, este periodo se llama prácticamente como el día. Después de explicar que tenemos una generosa entrada si añadimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, después de explicar que el creyente desarrolla una vida de madurez, va a tener una amplia y generosa entrada, el apóstol solo habla de el día. Así que empecemos a estudiar este tema. Como tres de estos términos están en la carta a los filipenses, es muy importante para nosotros recordar que las cartas no están dirigidas a inconversos o a personas que no eran creyentes dentro de la iglesia, porque no se entendía ese tema así. Las cartas están dirigidas a todos los que han recibido a Cristo como Salvador personal. En Filipenses 1:6, que lo ponemos por orden, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, y ahí aparece la palabra teleios. Fíjense en Efesios 4:13, que la escritura ha sido dada por 4 dones dorean para que el creyente sea teleos, es decir, perfecto, maduro, completo. Esta buena obra que Cristo empezó el día que le recibimos como Salvador es hasta el día de Jesucristo. Y ahí aparece otra vez esta palabra que estudiamos, gemeras.
Entonces, si uno tuviera que pensar cómo está estructurada Filipenses, Filipenses está estructurada para motivar a los creyentes que participaran en el ministerio evangelístico, que buscaran ser imitadores de Cristo. Y esta es una iglesia que la van a encontrar la historia en Hechos 16. Por allí, si uno quiere pensar en un bosquejo, dice, bueno, el capítulo 1 son las motivaciones que tenía Pablo con respecto al Evangelio, cómo él lo predicaba estando en la cárcel y le pedía a los creyentes que por favor lo sigan haciendo. Por ahí dice, algunos lo hacen por contienda, otros por vanagloria, pero lo importante es que se hable del Evangelio de Cristo, que se presente el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque cualquiera que lo escuche, no importa si lo haces con mala intención o con ganas de añadirle aflicción a Pablo, dice, lo importante es que lo prediques porque alguien va a recibir a Cristo como Salvador. Y entonces esa buena obra que empieza en el momento de creer y de recibir a Cristo como Salvador, se perfecciona por la obra del mismo Señor Jesucristo hasta ese día que estemos en su presencia. En Filipenses 1:10 vuelve a tomar el tema, dice, para que aprobéis lo mejor. Y la palabra que utiliza, dokimazo, el verbo, tiene que ver con probar para aprobar, no para reprobar. Porque la idea es que cuando vos aprobás algo, sea lo mejor. ¿Para qué el creyente debe aprobar lo mejor con respecto a este tema de presentar el Evangelio, de sufrir por el Evangelio, de compartir el Evangelio? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Este es el Himera Cristo. Entonces ya estamos entendiendo que es el creyente en la presencia de Cristo. No está hablando de otro lugar. Vamos a mirar otros textos. Filipenses 2:16. Ahí en el capítulo 2, cuando Pablo está hablando del modelo que él tenía en la vida cristiana, que era Cristo, y que le pedía a los creyentes que fueran imitadores de esa actitud con que Cristo hizo su ministerio y toda su enseñanza, que se la da justamente como revelación a Pablo, porque el Señor Jesucristo prácticamente no enseñó nada con respecto a la iglesia en el período que él estuvo en su ministerio terrenal en los sinópticos. De hecho, solo en el capítulo 16 habla de la iglesia que él va a edificar en el futuro. Y los discípulos probablemente no entendieron nada hasta el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo les pudo dar toda la información que no tenía. Entonces Pablo dice que él no estaba preocupado, ¿no es cierto?, por la forma en que él estaba en ese momento en la cárcel, sino que les pide que sean obedientes, que se ocupen de estas cosas relacionadas con la vida cristiana, o sea, todo lo que trae la salvación, que es la vida cristiana, obviamente. Entonces le dice que lo hagan con temor, o sea, con reverencia a Dios, y con temblor, que es una actitud de decir, siempre evaluando lo mejor, como ya vimos anteriormente. Entonces dice, asidos de la palabra de vida, a estos creyentes de Filipos, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y otra vez nos pone al día de Cristo como un momento donde vamos a gloriarnos, en este caso el apóstol, de que había hecho una buena tarea. Porque al ver esos creyentes en ese lugar delante de Cristo, él había presentado bien el mensaje. Y había presentado cómo es el mensaje de santificación, salvación y santificación, lo cual está compenetrado con la doctrina bíblica, tema que cada vez las iglesias van perdiendo, porque los domingos se trata muchas veces de entretener y tenemos que trabajar para que la palabra de Dios sea expuesta. En 1 Corintios 1:8, Pablo también le dice a los creyentes de Corinto, y estamos hablando de una iglesia con muchos problemas, del capítulo 1 al 6, las formas en que ellos se conducían y cómo Pablo es informado por los de Cloé, la familia de Estefanas, y entonces le dice, al principio los alaba y le dice que tenían todos los dones, y le dice que Dios también los va a confirmar hasta el fin, es decir, hasta el momento final de la vida del creyente, para que seáis irreprensibles. Otra vez utiliza un término muy interesante. Es donde no hay absolutamente ninguna acusación después de hacer un examen judicial.
Y ese solo es el momento que el creyente está en la presencia de Dios. Porque en este momento, posicionalmente, el creyente está en Cristo. Pero en su vida diaria, en su santificación progresiva, el creyente peca. No salió la naturaleza pecaminosa. Aun cuando fue crucificada, en el momento de la cruz ya está, ha muerto. Pero el creyente peca. Entonces, este término nos indica que en el día de nuestro Señor Jesucristo va a suceder esto. Y para aquellos que quieren confirmar el griego, otra vez gemera es la palabra para indicarnos. Por supuesto, en el griego no está en el mismo orden que en el castellano, pero eso es lógicamente lo que nos ayudan los traductores al castellano. En 1 Corintios 5:5 hay un caso muy interesante. De estos 6 capítulos donde Pablo es informado por los de Cloé, y del capítulo 7, donde va a empezar a contestar preguntas que le hicieron hasta el capítulo 16, era una situación muy especial. Un muchacho tenía a su papá que se había casado de nuevo, pero él la tenía a su madrastra por esposa. Entonces, como estas personas estaban discutiendo que eran sabios, que conocían mucho, que tenían sabiduría especial, revelada, no podían juzgar estos casos. Y entonces dice, reunidos ustedes, mi espíritu con ustedes, el Señor presente, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, el creyente es salvo desde el momento de recibir a Cristo por la eternidad. No depende de su conducta externa, su salvación, porque eso es una elección de Dios desde la eternidad pasada. Se presenta el mensaje, la persona cree, pero después lo que viene es santificación. Y las personas que juzgan la conducta de otro creyente lo hacen en base a las acciones. Por supuesto que se espera que un creyente, para aprender más de la Biblia, dice Tito 1:1, el conocimiento de la verdad es según la piedad. A medida que el creyente crece en esa actitud piadosa de agradar a Dios, aprende más de la Escritura. Así que esta persona es salva en el día del Señor Jesús. ¿Y por qué solo toca la palabra espíritu? Porque la carne, esta que tenemos, si tenemos que morir, es la semilla de donde sale un nuevo cuerpo. No vamos a tener este mismo cuerpo de esta misma carne. Eso lo pueden estudiar en 1 Corintios 15 o mirar los estudios de 1 Corintios que están en YouTube. Así que ese es el momento. El día del Señor Jesús es el día que el creyente está en su presencia. En 2 Corintios 1:14 se nos da otra idea. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, y esta es una carta de reprensión, 2 Corintios, así como también vosotros sois nuestra gloria para el día del Señor Jesús. Ya vimos en Filipenses que ese es el momento donde se va a sentir gozoso de no haber corrido y trabajado en vano. Ahora le dice, en ese día, cada creyente es nuestra gloria. Si miramos 1 Tesalonicenses 2:19, ahí nos damos cuenta que los creyentes que van convirtiéndose por nuestro ministerio son nuestra gloria. Son los que nos van a llenar de satisfacción y de coronas. Porque ese es el día del Señor, el día que se nos van a dar las coronas, el día donde nosotros vamos a poder recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Acuérdense de 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Después lo vamos a ver. Bueno, en esta diapositiva gráfica quiero mostrarles por qué hay que separar el tema del día de Jehová o de Yahvé o día del Señor relacionado del día de Cristo. Para poder entender esto, lo primero que hacemos es poner una línea de tiempo. Esa línea de tiempo tiene en primer lugar el reino que Dios le prometió a David. De tu descendencia va a haber un rey. Ese rey
es el Señor Jesucristo, porque Gabriel le dice a María, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así que ese reino prometido a David en 2 Samuel 7:14 es realmente algo que no va a cambiar. Por supuesto, hay escuelas que dicen que todo eso está, digamos, al espiritualizarlo, alegorizarlo, están tratando de decir que no se va a cumplir. Sin embargo, el Señor cuando empieza a predicar y Juan predica, el reino de los cielos se ha acercado. Es un reino y es un rey. Y eso tiene que ver con el día de Jehová o día de Yahvé. La cruz demostró que el pueblo de Israel, que no conocía que Isaías 53 se tenía que cumplir en este Mesías que ellos rechazaron en el capítulo 12 de Mateo, marca, capítulo 13, el endurecimiento del pueblo a punto de matarlo. La cruz es la evidencia de que este reino que ellos rechazaron es pospuesto. Por eso, si ustedes leen Romanos 11 mínimamente, o Apocalipsis 20, o el Antiguo Testamento, las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, bueno, son abundantes. Ese reino se tiene que cumplir en la tierra. Así que ese reino va a ser pospuesto. Por 7 años va a haber un tiempo de tribulación. Y luego de esa tribulación va a haber un tiempo que se llama milenio, 1000 años. Ese reino se tiene que cumplir. El libro de Ezequiel del 40 al 48 es elemental para poder entender que el reino va a estar ordenado de tal manera que Dios mismo va a estar allí. Luego, eso sigue por la eternidad. Por supuesto, desde la Jerusalén celestial, que es este sol que ustedes ven allí, es donde va a estar gobernando el Señor Jesucristo. Después del milenio, tiene que venir el juicio del gran trono blanco, donde todos van a ir al lago de fuego y azufre. Dios va a poner cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y a ese lugar, donde los que se salven en el milenio van a ir, va a estar también comprendido lo que se llama el día de Yahvé o el día de Jehová. Este es el día de Jehová del Antiguo Testamento. Es lo que en 1 Tesalonicenses 5 dice, pero acerca del día del Señor no tenéis necesidad de que os escriba. Ellos sabían la diferencia, pero alguien les había hablado o les había escrito diciendo que Pablo había escrito que el día del Señor había comenzado. Ese es lo que está corrigiendo Pablo en Tesalonicenses, ya lo hemos visto. Si seguimos, la iglesia es algo que era un misterio. Por eso es imposible encontrar a la iglesia en el Antiguo Testamento. No hay manera. El que lo hace tiene que forzar los textos bíblicos, pero no están dirigidos a la iglesia. La iglesia empezó en Pentecostés y termina en el momento en que esté el arrebatamiento. Así que el día de Jehová es en la tierra y termina en la eternidad. Pero la tribulación está adelante. En cambio, el día de Cristo empieza en el momento del arrebatamiento. Nos encontramos en las nubes para, en primer lugar, encontrarnos con el tribunal de Cristo. Ese número 2 que ustedes ven en el dibujo, ese es el tiempo del tribunal de Cristo. Luego, todo este grupo de redimidos que está allí en los cielos, de los cuales si ustedes leen Apocalipsis, el anticristo y la gente que mora en la tierra blasfema contra los que están en el cielo. Y obviamente esto tiene que ver con aquellos que estamos allí. De alguna manera saben que estamos allí. Entonces, en tercer lugar, se producen lo que se llama las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Luego estamos en la Jerusalén celestial. Y de ahí, que cogobernamos con Cristo, iremos hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Si leen Hebreos capítulo 12, del versículo 22 al 24, van a encontrar que los santos del Antiguo Testamento son llamados los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero la iglesia es llamada justamente la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esa es la iglesia. Así que con este gráfico, ustedes ya tienen separado a qué se le dice Día del Señor, que es lo que pasa en la tierra,
y sigue por la eternidad. ¿Y a qué se le llama día de Cristo? Que es la iglesia, solamente la iglesia, no hay nadie más. No están los santos del Antiguo Testamento, ellos son, según capítulo 11 del libro de Hebreos, versículos 39 y 40, los espíritus de los justos fueron hechos perfectos. Y se dice, y Dios proveyó algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que por favor, tengan eso presente, revisen su Biblia, no estén aferrados a comentarios de personas que han predispuesto su corazón para alegorizar lo que no se entiende de la Biblia, que han predispuesto su corazón para poner un marco de pacto de obras y pacto de gracia como fundamento para interpretar la Escritura, en vez de dejar que la Escritura nos cuente que ella tiene pactos y tiene dispensaciones, y que si no sabemos manejar los dos puntos de la hermenéutica, vamos a cometer estos errores. Vamos a hacer un resumen entonces del uso bíblico del término día de Cristo. En primer lugar, esta expresión está utilizada dentro de las cartas dirigidas a la iglesia del Señor Jesucristo. No está dirigida en ningún otro lugar. Indica un tiempo de perfección, de bendiciones, de gozo, de coronas, de los miembros de la iglesia, nada más. Estas coronas solamente las puede recibir el que es salvo en Cristo y que está en el tribunal, en el bimá de Cristo. Y si ustedes recuerdan Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir una recompensa, ese camino de buenas obras de Efesios 2:10 que Dios preparó de antemano para que andemos en esas buenas obras. Eso es lo que se nos va a recompensar. Habrá gente que perderá coronas, pero otros tendrán muchas coronas. También esta expresión indica un periodo de tiempo, no un día de 24 horas. Es indefinido, no nos dice la Biblia ni del día del Señor ni del día de Cristo. ¿Pero por qué no lo dice? Si sabemos que son 7 años el día del Señor, más 1000 años. No, porque sigue por la eternidad. ¿Y quién midió la eternidad? Nadie. Entonces, como esto sigue en la eternidad futura, este periodo de tiempo indefinido tiene características especiales de lo que le va a suceder al creyente, al salvo en Cristo, desde el momento del arrebatamiento. Ese es el concepto que tenemos que tener. Vamos a mirar 4 verdades más. Este periodo de tiempo se describe como, en primer lugar, el día de perfección final del creyente. Filipenses 1:6 y 1 Corintios 1:8. Ese día el creyente es perfeccionado totalmente. Es decir, su posición en Cristo más su santificación final coinciden. En segundo lugar, es un tiempo de irreprensibilidad del salvo en la presencia del Señor Jesucristo. No hay absolutamente nada en forma judicial que diga que esa persona tiene algo para acusarle. Y eso no pasa en la vida nuestra diariamente, porque tenemos cosas que hacemos mal. En tercer lugar, es un día en el que Pablo se va a gozar de ver a los salvos que van a recibir sus galardones. Y eso le confirmaría a él que no había corrido en vano, no había trabajado en vano, y que los salvos serían una corona para estos apóstoles y también para aquellos creyentes que llevaron el Evangelio, y esos creyentes que se convirtieron con su ministerio forman parte de ese gozo y de esas coronas. Y también es un día donde aún un hermano disciplinado por pecado completa la seguridad de estar salvado. Así que esto es el día de Cristo. Vamos a ver si podemos aplicar algo para nuestras vidas. Me pareció importante colocar un término en 1 Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Este texto nos va a dar el pie para algunas aplicaciones.
En primer lugar, es importante que pensemos en lo que es el tiempo de la comunión. En 1 Corintios 1:9 se nos dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Comunión es la comunicación que tenemos en común con Cristo. Somos salvos por su gracia y tenemos que involucrar tiempo para agradecerle por aquellas cosas que nos da, por lo que nos permite servirle. Tiempo para la confesión. 1 Juan 1:9 nos enseña que somos salvos, que tenemos la seguridad de la vida eterna, pero que en nuestro andar diario necesitamos confesar. Y la manera en que el creyente disfruta de lo que es el fruto del Espíritu, del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se da primero por la comunión y después por la obediencia a la palabra de Dios. Y lo que no hacemos bien es tiempo para decírselo al Señor. La cena del Señor en 1 Corintios 11 indica que hacerlo en una forma en donde no confesamos lo que está mal, ni con Dios ni con el hermano, va a generar que Dios tenga que disciplinarnos. El tiempo para evangelizar. 2 Timoteo 4:5, después que le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en 4:5 le dice: haz obra de evangelista. Lleva el evangelio. Y esta tarea no tiene excusas, porque Dios conoce qué intenciones tiene nuestro corazón cuando hacemos lo que hacemos. Y finalmente, el tiempo para discipular a estos nuevos creyentes. En 2 Timoteo 2, Pablo da una serie de principios, pero dice, cuando empieza: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para seguir enseñándole a otros, porque esa es la forma en que el Evangelio llegó a nuestras manos después de tantos años. Así que la tarea de edificar a los hermanos va a ser recompensada en el bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo. Te animo a que dediques tiempo a estos 4 puntos: comunión, confesión, evangelismo, discipulado. Que el Señor les bendiga. Cada mañana al ver el sol en mi ventana, puedo decir